está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este lugar. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para curar, para romper toda cura de maldad. La aplicación de hoy se llama El sentimiento oculto del rey. ¿Cómo se llama? El sentimiento oculto del rey. Y vamos a hablar de un rey peculiar. La Biblia nos habla de muchos reyes. Reyes que hicieron lo bueno, lo malo. Reyes que en algún momento tuvieron intenciones de soberbia, de arrogancia. Reyes que en algún momento alejaron su corazón de Dios. Pero vamos a hablar de un rey que no solamente nos habla de su vida. Este rey del cual yo te quiero hablar es un rey que la Biblia le habla, y creo que ya ustedes van a saber de quién vamos a hablar hoy. Le habla, dice la palabra, que este rey tiene o tuvo el corazón conforme a Dios. Imagínense que alguien le dijera, es que tú tienes el corazón conforme al de Dios. De hecho, incluso cuando David le habla a su hijo Salomón, le dice, acuérdate de tu padre David, que fue recto en todos sus caminos. Y hoy vamos a ver el lado oscuro de David, más que en las acciones, en un sentimiento que está muy oculto en la palabra de Dios, que quizá muchos de ustedes ni siquiera sabían que David tenía en algún momento este sentimiento. Y hay sentimientos que en algún momento pues nos pueden generar problemas, pero hay sentimientos muy profundos que nos pueden generar maldiciones. Así que quiero que vaya conmigo al libro de Efesios 4:26, por favor. Ponga mucha atención porque Dios va a hablar hoy a sus vidas y yo sé que el Espíritu Santo va a hacer algo en el corazón de cada uno de ustedes. Así que abra sus Biblias ahí. Y en Efesios 4:26, mire lo que dice el Señor aquí. Está tremenda esta parte. Vamos a hablar del sentimiento oculto, escondido, arrumbado, que nadie en algún momento conocía que iba a tener este sentimiento el rey. Pero dice lo siguiente en Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, la Biblia nos dice que el airarse, el tener un momento de enojo, está permitido. El enojo es un sentimiento. Yo no sé cuántos de aquí se han enojado en algún momento. Te enojas por el tráfico, te enojas por a lo mejor algún político ahí medio baratón, te enojas por, no sé, por el calor, por el frío. Pero dice la palabra airaos, o sea, que es un sentimiento permitido. Así como la felicidad, la tristeza, te puedes enojar. Todos aquí en algún momento nos hemos enojado, pero dice la palabra, pero que ese enojo, ese airamiento no te lleve a pecar. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Lo que Dios te dice es, enójate, pero momentáneamente. Que ese enojo no te dure ni la mañana, ni la tarde, ni la noche. Yo esta semana fui a ver una hermana que es una super hermana paciente, puro amor, es una hermana bien tranquila. Y tiene dos semanas, más de 15, 20 días que nomás no la operan. La hermana se rompió la cadera y la verdad es que ahora sí estaba airada, enojada y estaba haciendo una lista. Y le decía, hermana, ¿está haciendo su testamento? Me decía, no, pastor, estoy aquí haciendo la lista de todos los que me la van a pagar ahora que salga mi hijo, mi esposo y todos los que traigo aquí porque no me han sacado. O sea, me impactó ver cómo esta hermana tan tranquila llegó a tener un corazón pues de enojo. Y ese enojo terminó en airarse. Pero bien, a lo que voy, el sentimiento oculto del rey. Yo te voy a hablar del corazón de David. Mire, David era un rey que estamos rodeados, dirían por ahí, de gente que nos ama, pero siempre nos vamos a airar o enojar con los que amamos y con los que no amamos. Pero vamos a generar en algún momento un sentimiento. El enojo a la potencia 1000 es un resentimiento. Vamos a generar resentimiento de la gente que más cerca está de nosotros. Así que bien, vamos a hablar de 3 personajes que en algún momento fueron factores para que este David tuviera hasta un punto rencor en su corazón. Y vamos a hablar de Abner. Abner, les voy a dar una biografía corta. Abner era el comandante del ejército de Saúl. Saúl, ¿quién era? El primer rey de Israel y era de alguna manera el suegro de David. David sirvió bajo las órdenes de Abner, pero más tarde
llevó la compañía de Saúl y Abner era el comandante o el capitán de alguna manera de David. Pero después Abner quiso matar a David. Así que Abner, después de la muerte de Saúl, mantuvo temporalmente el poder en la familia del rey hasta que mató Abner al hermano de Joab. Digan conmigo, Abner mató al hermano de Joab. ¿Y quién era Joab? Era el comandante del ejército de David. Entonces, dice aquí esta parte, que este varón, Abner, durmió con una de las concubinas de Saúl. Fíjense qué tremendo. Y esperaba que entregara el reino a Saúl para convertirse ahora en el nuevo comandante del rey David. O sea, Joab cuando lo dijo, este me quiere jugar chueco. Abner fue asesinado por Joab. ¿Sabe por qué? Porque Abner mató a 2 hermanos de Joab. Joab era el comandante del ejército de David. Ahora bien, yo quiero que usted entienda algo bien interesante. Muchas veces la gente busca a Dios cuando le conviene y le dice al Señor, Señor, yo coopero siempre y cuando la voluntad tuya entre en mis planes. Pero si en mis planes, Señor, no entra tu voluntad, me va a costar trabajo obedecerte. Así que déjame decirte algo en esta mañana, que la obediencia a Dios encaja cuando ésta aún no está en nuestros planes. Pero escúcheme bien, nuestra fidelidad se pone a prueba cuando sus planes son siempre contrarios a los nuestros. Así que Joab, el comandante de David, el ejército de David, se registra en la Biblia que nunca perdió una batalla. Imagínense este varón, era un hombre tan exitoso hasta un punto que se preocupaba poco por los que hería o mataba. Vamos, era un varón tan duro, fue un hombre tan duro que fue instruido en el ejército, que no le importaba lo que sintieran los demás. No dudaba en traicionar o matar para lograr sus metas. ¿Tú conoces a alguien así? Que no le importa pasarse a quien sea con tal de cumplir sus metas. Confrontó, mire, este cuate, Joab, confrontó al propio rey David. Y escúcheme bien, hay gente que está muy cercana a nosotros, a lo mejor tú eres una persona de autoridad, pero vas a tener personas cercanas a ti que en algún momento pueden ser una mamá, un papá, un esposo o una esposa y te pueden confrontar. Y este varón, Joab, confrontó a David cuando él quiso hacer un censo. En algún momento Joab, como ese brazo derecho de David, ayudó a reconciliar a Absalón con su papá David. Recuerde que Absalón era un hijo de David y este varón había matado a su hermano. Así que dice la palabra también que también este Joab, aunque usted no lo quiera, David no supo, pero Joab mató a Absalón contra las órdenes de David. Imagínense hasta dónde esa persona que en algún momento fue tu brazo derecho terminó matando a alguien de tu familia y en este caso tu propio hijo. Se confabulaba con Adonías en contra de David y Salomón. Hizo varias cosas este varón. Aquellos que viven en la violencia, por lo general, tarde que temprano, si no cambian, van a terminar muriendo en la violencia. Y lo más tremendo es que Joab, dirían por ahí, fue partícipe para que el esposo de Betsabé fuera asesinado. Ahora, escúcheme bien. David, que escribió los salmos, esa parte del Señor es mi pastor y nada me faltará, esa parte donde Señor yo habito bajo tu abrigo y muero bajo tu sombra. David, que escribió unos salmos tan hermosos, que tenía el corazón de Dios, en algún momento se dio cuenta que no solamente su comandante lo había traicionado, había lastimado su corazón. Incluso dice la palabra que tenía a un vocero llamado Aitofel. Dice la palabra que en aquel tiempo la palabra de Aitofel era como directamente consultar a Dios. Y Aitofel estuvo en contra de David porque David de alguna manera no se dio cuenta que Betsabé era abuela de Aitofel. Era su nieta, exactamente, era su nieta. Y yo quiero que usted entienda algo tremendo. Lo que genera en el corazón de David dice lo siguiente. Cuando David vio a este varón llamado Joab, dijo lo siguiente: ojalá que a Joab lo acosen los problemas, que contraiga enfermedades venéreas, lepra, que queden cojos y que mueran en batalla todos sus hijos y que pase mucho hambre. Que Dios le mande el castigo que merece. Imagínese,
Ese David que era un pastorcito noble, ese David que era un hombre que, dirían por ahí, nunca mató a su suegro, teniendo la oportunidad de matarlo, llegó a tener tanto rencor en su corazón. La versión que le estoy dando es la Biblia, Nueva Versión Internacional, pero viene en 2 de Samuel 3:29, si puedes poner en las pantallas. Esto se interpreta de la siguiente manera. David desea esto hacia Joab. Mire qué tremendo. Eso es algo que él sintió. Airaos, ese airamiento lo llevó a tener resentimiento, rencor. Que lo acosen los problemas. Ahí dice que caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre. Que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo. La palabra flujo es enfermedades venéreas. Lo que en algún momento hoy en día se ve como la gonorrea, la sífilis. Dice que le vengan que él se contagie de enfermedades venéreas, que le brote lepra al desgraciado, que queden cojos toda su familia, que queden virolos, que mueran en batalla y que pasen hambre. Y ahí en el 2 de Samuel 3:39, fíjense lo último que remata el sentimiento que tiene David, dice lo siguiente: Dios le mande el castigo que merece. Dice, yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Qué tremendo. Vemos ese rey tan noble, ese rey que tenía una relación directa con Dios, un rey que duró 40 años su reinado y que del linaje de David viene Jesucristo. Vemos un rey que no solamente estaba airado, tenía un resentimiento. Ahora bien, la palabra resentimiento no aparece en la Biblia. Lo más apegado o lo más parecido viene en 1 Corintios 13:5. Y viene la definición de lo que es el amor. Muchos lo hemos escuchado. El amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. Pero 1 Corintios 13:5, mire lo que dice ahí. Dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, pero lo más impactante dice, no guarda rencor. Y la palabra rencor es una palabra griega que, si usted está anotando, ¿cómo se llama la mamá de Anita? Anota. Dice lo siguiente: rencor es la palabra griega logizomai. ¿Cómo se llama? Lo con G de gato, gizomai. Y la palabra rencor es la palabra traducida que significa, en el caso de los contadores, hacer inventario. Esta es una palabra para los contadores. ¿Cuántos contadores hay aquí? Levante la mano. 1, 2, 3 contadores. Bueno, la palabra logizomai, la palabra rencor, es hacer inventario. ¿Inventario de qué? De lo guardado. Aquel que tiene rencor saca del año de 1985, cuando agarraste y me dejaste plantada, y en el 1992 a las 3 de la tarde en la esquina de Doña Lencha me dejaste con mi tamal y te fuiste. Logizomai es la palabra rencor, el inventario que te haces y que tienes un registro tan meticuloso de cómo te lastimaron, de cómo te hirieron. Lo guardas. La palabra logizomai es contar y viene de contador. Pero también en el hebreo la palabra rencor es la palabra natar, o sea, genera ira. La persona que tiene rencor es porque tiene ira, y la palabra ira es abrigar, que no solamente el coraje lo tienes como una playera ligera, sino lo abrigas, lo aprietas a tu corazón. También la palabra rencor en hebreo es la palabra hebra, que significa estallido de pasión. Cuando una pasión o cuando esa ira va más allá y se oculta el sol, estalla y termina el significado como ardor. Como cuando alguien, ahora me fui en la semana, yo estuve asoleándome y al día siguiente la espalda me ardía. ¿Por qué me ardía? Porque el sol me estuvo dando todo el día en la espalda, no me puse bloqueador. Entonces te tocan así, ¡ay!, te arde. Bueno, el rencor es así. Cuando tocas en el corazón de alguien que tiene rencor, no solamente explota, estalla. Es una persona que en algún momento tiene mucho rencor guardado en su corazón. Ahora dice la palabra, aquel que no tiene rencor no hace nada indebido. Cuando tú no tienes rencor,
no te acuerdas tú perdonaste, no te acuerdas de lo que te hicieron. Lo que está diciendo la palabra, el apóstol Pablo dice, aquel que no guarda rencor es aquel que no tiene libros contables. Los contadores en el Antiguo Testamento no llevaban el registro como hoy en las computadoras. Los contadores antes, por ejemplo, como Mateo, que era recaudador de impuestos, tenían libros, pergaminos, donde aquel que debía, a lo mejor se le ponía el lápiz, pero aquel que tenía una deuda muy, muy grande, se le ponía una tinta que era exclusivamente de un molusco, y esa tinta estaba tan impregnada que debía, incluso dice el Antiguo Testamento, que hasta podían pagar con sus hijos. Lo que quiero decirte que aquel que tiene en algún momento una deuda es como aquel que paga a lo mejor en prisión su sentencia, pero cuando sale, todavía sale con antecedentes penales. Y cuando va a ser contratado en un trabajo, le piden la hoja de no antecedentes. O sea, que no tenga como tal una contabilidad delictiva. ¿Sí me estás siguiendo? Lo que quiero decirte en esta hora, que aquella persona que tiene rencor es la persona que tiene en su lista a aquellos que los han lastimado profundamente. Pero cuando tú eres una persona libre de la ira, del resentimiento, del rencor, no hay libros contables. Lo que quiero que tú entiendas es que alguien que te perdona ya no lleva contadas tus metidas de pata, como Dios lo hizo en algún momento. Dios perdona, olvida, y dice la palabra, las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas. Dios olvida. Pero la palabra rencor es un sinónimo derivado del resentimiento, y dijimos que resentimiento es lo más apegado al rencor. ¿Qué es el resentimiento, pastor? Bueno, yo estuve investigando y el resentimiento es el enojo que se mantiene y que se multiplica con el tiempo. A lo mejor tú dices, pastor, yo tengo una canción para mi exnovia. Ojalá que te parte un rayo, ojalá que te haga el perro pipí en tu cama, ojalá y se muera tu hermano que tiene cara de joto. Pero que quede claro que no te guardo rencor. No. Yo no sé cuánta gente es de aquellos que mantienen no solamente ese enojo, sino que se multiplica con el tiempo. Entre más pasa el tiempo, más lo odias. Hay gente que aparenta de alguna manera estar en paz, pero por dentro, dirían por ahí, está la furia. Así que yo quiero hablarte de este sentimiento oculto que el rey tenía, porque el rey todas las mañanas salía, bendecía, daba consejos, peleaba la batalla, pero él manifestaba una alegría, pero por dentro traía un rencor bien fuerte, traía furia, escondida en lo más profundo de su corazón. Y lo que está escondido muchas veces puede generar, como las víboras, ese veneno, y ese veneno tarde que temprano va a afectar al resto de los que te rodean. Mira, cuando tú tienes ese veneno de rencor, de resentimiento, por lo general no te das cuenta. Hablas con otros y a lo mejor tú te das cuenta que hay gente que es muy dulce, pero cuando te habla de gente que en algún momento lastimó su corazón, esas pláticas se vuelven más que dulces, como agridulce, como un saborcito así como ácido, pero a la vez también sabroso. Entonces dices, me cae bien el hermano, pero cada vez que habla de su exmujer, de su esposo, de su hermano, de su padre, realmente veo que tiene un corazón tóxico, como dicen hoy las tóxicas. Hablan con otros y dejan ese saborcito agridulce. Y me impacta mucho que el hermano Wayne Myers, un maestro que teníamos en el instituto, nos decía que la amargura es como esa persona que en algún momento no te amarga del todo, pero de alguna manera puede generar problemas. Mire, yo quiero hablarte de algo bien importante. Vaya conmigo a Efesios 4:26. La gente cuando tiene rencor, te das cuenta que tiene dolor en su corazón. Efesios 4:26 dice lo siguiente: airaos, otra vez, pero no te pecáis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Sale? Ahora, aquellos que se enojan hasta la noche, quiere decir que el enojo vino como un visitante, se quedó como un intruso y hoy es un huésped permanente en tu corazón. Vuelvo a repetirlo. Aquel que en algún momento ya no tiene un enojo, sino un resentimiento, es como un visitante, ¿sí?, que se quedó como un intruso y que hoy es un huésped permanente.
Parte de tu corazón tiene resentimiento, parte de tu corazón tiene rencor. Hoy no lo querías, te molestaba tener eso en tu corazón, pero hoy ya es parte de ti. Hay gente que por lo general cuando tiene resentimiento, cuando tiene rencor, y más que nada el resentimiento, se enoja por todo, por el calor, por el frío, por el tráfico, por lo que se pone, por lo que no se pone. Y cuando tú le dices algo y esa persona está en un momento de airarse, es la gota que derramó el vaso. Pero escúcheme bien, pero el vaso ya estaba lleno. Esa persona justifica que por ti está llegando a tener una vida tan amarga, pero esa persona siempre tuvo un corazón lleno de amargura. El resentimiento, el dolor que trae, no le permiten ver lo que está afectando a los demás. Ahora bien, David vimos ahorita todo lo que le desea a este varón, y lo traía él muy guardado en su corazón. Pero vamos a ver ahorita cómo David crece con ese resentimiento, y lo peor de todo es que termina impartiéndoselo a uno de sus hijos. Y no cualquier hijo, el hijo más sabio. La herencia es lo que deja uno a alguien. Tú puedes dejarle un carro, tú puedes dejarle una casa, pero la impartición es lo que tú dejas en alguien. Por eso cuando la gente ora, pone manos sobre ti e está impartiendo no solamente lo que tiene de Dios, sino imparte cuestiones emocionales, sentimientos. Mucha gente dice, es que cuando me tocó, como que me sentí raro, como que me incomodó, como que no me gustó. Por eso es que la herencia es lo que uno deja algo a alguien, terrenalmente, pero lo que impartes es lo que dejas en alguien. Quizá a lo mejor hoy en día tú tienes resentimiento de tus tatarabuelos, como los tres García, que se peleaban contra los Chávez. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero tenemos un duelo. Yo veo a los Chávez y los queremos ver muertos a todos. ¿Por qué? Porque una vez mi abuela le pidió arroz y no le quiso dar, la de los Chávez, y de ahí se agarró el sentimiento para toda la vida. Y el problema es que no nos damos cuenta que tenemos hijos. Y cuando nosotros nos muéramos, ellos se van a preguntar, ¿cómo reaccionaría mi mamá? ¿Cómo reaccionaría mi papá? Y quiero que entiendas una cosa, yo sí creo que en Cristo somos nuevas criaturas. Yo sí creo que en Cristo se cortan las maldiciones. Yo sí creo que de alguna manera Dios nos libera. Pero aquí hay un factor importante, el poder del entorno. Muchas veces el poder del entorno puede generar un ambiente hostil. Yo creo que en algún momento si mi padre, por ejemplo, mi padre murió a los 72, mi tío murió a los 72 y mi otro tío murió a los 73. Esa es una maldición. Yo rompí con esa maldición, pero hay algo que se llama el entorno, un ambiente. Por ejemplo, si tú eres de los que para todo celebra con alcohol, hay un ambiente de alcohólicos. Si hay un ambiente, por lo general, se respira, por ejemplo, disensión, que llegas y empiezas a hablar de la vecina, quiere decir que hay un ambiente de chisme. Por ejemplo, puedes ir después del servicio de aquí de la iglesia y terminas de comer y empiezas a hablar de todo mundo, que la hermana, que flaca, que gorda, que le creció el trasero, que se le hizo chiquito, que todo. ¿Sí me estás siguiendo? Y eso genera un ambiente que va a impartir a los tuyos. Así que David le impartió el resentimiento a su hijo. Yo no sé cuántos de aquí les darían el último consejo a sus hijos, pero yo no creo que en algún momento le diría yo a Camila o a Baruch, te pido, Camila, que odies a fulanito, porque fue traicionero y dividió la iglesia. Cuando muera, por favor, ora al Señor, y si en algún momento Dios te da un carro, atropéllalo y mátalo. Yo creo que es algo que no desgastaría mi último aliento en lastimar o impartir resentimiento a mi hija. Pero David, un hombre conforme al corazón de Dios, mire las últimas palabras que le dijo a su hijo Salomón. Vaya conmigo a Primera de Reyes 2:5, por favor. Primera de Reyes 2:5. Este es el lado oculto de David. La predicación de hoy se llama el sentimiento oculto del rey. El resentimiento, lo diría yo. Dice así, últimas palabras antes de morir. Le dice David a Salomón, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia,
lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Yeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. Fíjense cómo llevaba toda la contabilidad. Y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Fíjense lo que le dice a Salomón. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Lo que le está diciendo el papá al hijo es: no permitas que ese desgraciado se muera de un infarto. Haz que le duela, venga todo lo que me hizo. La palabra contable, habíamos dicho que era la palabra más apegada a lo que dice 1 Corintios, rencor. El rencor se multiplicó y generó resentimiento. Tú sabes lo que me hizo, hijo. Tú sabes en algún momento que mató a tu hermano, que hizo muchas cosas en contra mía, que abusó de mi confianza, así que no dejarás descender sus canas al Seol en paz. David, antes de morir, antes de presentarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores, brotaba una raíz de amargura. Estaba encadenado por falta de perdón. Ahora escúcheme bien. Tú puedes decir: pastor, tú lo dices porque a lo mejor tú no sufriste una violación, o tú no sufriste lo que me hizo aquel o aquella. Y escúchame bien, yo sé que muchos aquí tenemos cosas que contar. Y si cada uno de nosotros contáramos el dolor o por qué tenemos rencor hacia alguien o algo, entenderíamos muchas cosas. Pero lo más importante es que no quiero que entiendas que no queremos minimizar lo que te pasó. Pero lo más relevante hoy que quiero que tú entiendas es que no podemos anclarnos a un sentimiento profundo. Porque cuando tú te metes a un sentimiento profundo, no solamente lo llevas hasta la muerte, lo impartes a tus hijos. Y ese fue el problema con David. Dice la palabra: mirando bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Ahorita le voy a decir cuál es la cita. Para que algo brote, para que algo, por ejemplo, las frutas crecen en los árboles, pero los rábanos brotan. Algo que brota de tu corazón es porque primeramente se enraizó. La semilla de amargura vino a posar en tu corazón. Y para que esa semilla brotara, primero tuvo que enraizarse en tus sentimientos, en tu modo de ver, en tu modo de hablar. Alguien que le brota una raíz de amargura, generalmente fue porque eso ya hizo cosas profundas en su corazón. Ahora sí, Hebreos 12:15. Quiero que vaya conmigo ahí, rápidamente. Hebreos 12:15. Dice la palabra, el apóstol Pablo dice: mire bien, póngase atento, abran sus ojos, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella, ¿por quién? Por la raíz de amargura muchos sean contaminados. Ahora, escúcheme bien. La palabra que dice alguno deje de alcanzar la gracia, la palabra alcanzar tiene que ver mucho con la parte de decir: ¿cuánto vale ese melón? Vale 30 pesos. ¿Y los plátanos? 25. Yo quiero las uvas. ¿Cuánto valen las uvas? Las uvas valen 150. No me alcanza. Bueno, tengo los 150, pero si compro las uvas, mañana ya no voy a tener para el pasaje. Lo que la Biblia dice: miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar, o sea, que no pueda costear la gracia de Dios. Dios nos da una cierta economía espiritual. Puedes gastarte 5 pesos en airarte, pero no peques. Puedes airarte en unos 80 pesos en irle a la América y Dios aún te perdona por esa metida de pata. Pero no te puedes dar el lujo de gastar un costo emocional que no se puede pagar. ¿Por qué no se puede pagar? Porque si brota esa raíz de amargura, no solamente te va a estorbar a ti,
va a contaminar a todos. Es más, déjame decirte que no te alcanza. Un costo emocional que no se puede pagar genera que en algún momento nosotros tenemos un presupuesto que se nos asigna, como el hijo pródigo. El hijo pródigo le dijo: papá, dame lo que tienes. Se le dio cierta cantidad, lo gastó todo. Pero el otro hijo se gastó más de lo que tenía el hijo menor. Pastor, la Biblia dice que el hijo menor gastó todo y terminó deseando la comida de los cerdos. Pero el hijo mayor no solamente gastó pagando para ir a ver lo que hacían sus hermanos, porque la Biblia dice en Lucas 15 que el hijo mayor le dice al papá: ¿sabes dónde andaba tu hijo? Andaba con prostitutas. Yo le tuve que pagar a Uber, a Didi, para que lo vigilaran. Tuve que pagar un investigador privado. Este cuate se gastó no solamente la herencia que le había dejado también su padre, se gastó más allá, y ese gasto quedó en números rojos. Y cuando tú tienes un gasto en números rojos, hermano, te vuelves deudor. Y el que vuelve deudor, dice la palabra, el impío toma prestado y no paga. Ese es lo más crítico que puede generar cuando tienes un resentimiento de amargura. Gastar y costear algo que en algún momento no vas a poder pagar. Así que si hoy tú en día estás delante del Señor, dices: Señor, yo te pido justicia para mí, quiere decir que entonces vas a pedir justicia para los demás. Si tú le pides a Dios misericordia, quiere decir que le vas a pedir misericordia para los demás. Yo no le podría decir al Señor: Señor, hazme justicia a mí, porque les debo decir una cosa: si yo le pido justicia a Dios en mi vida, yo desaparecería. Y hoy en día quiero que tú te hagas la pregunta: ¿qué amargura vale el costo de perder una relación con tu Padre Celestial? Porque cuando tú tienes amargura, no solamente tienes un resentimiento que va a brotar, sino ya no puedes ver a ese Dios de amor, a ese Dios de perdón. ¿Vale la pena el resentimiento que tú tienes para dejar de tener una relación con tu Padre? Yo diría que no. La falta de perdón constante, dicen unos científicos, que aumenta el estrés. Y el sistema inmune se altera, y de alguna manera el sistema inmune empiezas a forzarlo al grado de atacar las células sanas. Y esas células sanas produce una enfermedad que es como tipo leucemia para muchos, pero para otros es el famoso lupus. Hay gente que tiene artritis reumatoide. ¿Y qué es eso? Que tanto rencor, tanto odio que tuvieron en su corazón hace que su cuerpo completamente se deforme. Yo quiero que pongas ahí la imagen de la artritis. Y científicamente la artritis reumatoide, si no se trata, puede dañar gravemente las articulaciones, los tejidos, y causar problemas cardíacos, pulmonares, del sistema nervioso. Sus síntomas más frecuentes son dolores crónicos, rigidez, sensibilidad al calor, hinchazón, y no se conoce sus causas o factores o el riesgo de ellas. Pero mire, esas son manos de alguien que tiene una artritis reumatoide en un estado avanzado. No solamente tuerce los huesos, genera también un salpullido, genera algo que te está afectando interna y físicamente. ¿Ya me pusiste las tres? Sí. Ponme las otras. Así que la falta de perdón no solamente te genera que tus células buenas sean afectadas, sino que no haya una completa sanidad ni interna ni externa. El doctor James Dobson, un doctor cristiano, dice en uno de sus libros que él platicaba con una mujer, porque decía: tienes 30 y tantos años, eres muy joven para tener artritis. ¿Qué es lo que está pasando? Así que esta mujer dice que cuando empezó a hablar con él, le comentaba que estaba saliendo de un divorcio muy doloroso. Pero el doctor cuenta que cuando menciona el nombre del exmarido, el semblante de esa mujer de 32 años, que era un ángel, se convirtió en un rostro
literal como de Hulk, un rostro retorcido, enojado, y empezó a hablar pestes del marido al grado de decir: odio a mi marido y le deseo la muerte, y yo espero que no le dé un infarto, yo espero verlo que sufra porque realmente lo odio. Y escúcheme bien, ella podía tener muchas razones, porque quizá el marido, decía el doctor Donzo, que la había golpeado, la había incluso hasta vendido para prostituirse. Pero lo más importante en esta hora, mi hermano, es que las razones no generan amargura y enfermedad, sino la actitud con la que reaccionas. Otra vez, las razones no generan amargura y enfermedad, porque tú puedes tener muchas razones para odiar o para tener resentimiento contra alguien, sino la actitud con que tú reaccionas. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te pones? Dirán por ahí cuando te abrazas, como esas cabras que se ponen tiesas así. Abrázame. Todavía te odio. ¿Cómo te paras ante esas reacciones? Porque tener resentimiento hacia los demás es como de alguna manera tomarte el veneno y esperar que el otro se muera. Y eso es imposible. Porque cuando tú tienes ese resentimiento, te afecta principalmente a ti, a los tuyos, por mucho que tú ocultes tu entorno. David decía en Salmos 32:3: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Hay antecedentes que David sufría de artritis reumatoide. David, un hombre que perdonaba, un hombre que amaba, un hombre que se metía a la presencia de Dios. David relataba en Salmos 32 que cuando él callaba, cuando él ocultaba el resentimiento, ojalá y tenga enfermedades venéreas, ojalá y se pudra, termina contaminando a su hijo. Y dice: mientras callé, el rencor hacía su trabajo, se envejecían mis huesos, y en mi gemir todo el día yo gritaba. El resentimiento, mis hermanos, aunque usted no lo crea, es el sentimiento que causa vida propia. El resentimiento puede llegar a tener vida propia y se nutre de nuestras fuerzas y energía, y de alguna manera es como aquellos que se dializan, termina drenándote tu fuerza. Mucha gente dice: el lunes voy con toda la actitud, y llega el martes y el martes estás bien cansado, no te quieres levantar, te duele la cabeza y apenas es martes. Estás agotado. Y tú te puedes preguntar: pastor, es que si tú tuvieras que por causa de este desgraciado todos los problemas que tengo. Sí, mi hermano, pero todo mundo tenemos problemas. Todos. Tú no eres el primero ni el último que tiene problemas en esta vida. No son tus problemas, es qué actitud tomas para con tus problemas. Porque yo quiero decirte en esta hora, para terminar, que tienes la amargura muchas veces en tus manos, pero si no la sueltas, esa amargura te termina teniéndote a ti controlado. Yo quiero hacerte una pregunta, porque yo le dije al Espíritu Santo: Señor, pero ¿por qué David? ¿Por qué David? ¿Lo esperaba de Salomón o de Roboam o de alguien más en la Biblia? Pero David, ese sentimiento oculto que está ahí plasmado en el libro de Reyes, ¿por qué guardas resentimiento? ¿Te has preguntado? Pastor, ¿por qué no puedo olvidar? ¿Por qué me han ministrado, me han liberado, pero lo sigo trayendo en el corazón? ¿Por qué guardamos resentimientos? Dicen los científicos: porque le da alas a las personas, un sentimiento de superioridad sobre aquellos a quienes odias y te lastimaron. Por eso guardas resentimiento, porque te sientes superior. Decir: ¡ja, ja, ja! Tú me engañaste, desgraciado, jamás. Hoy tengo autoridad sobre ti. ¿Tú crees que te voy a soltar tan fácil? No. Ahí la mente está riendo, diciendo: testimonio, no sé. ¿Por qué guardas resentimientos? Pensar en el error que el otro te hizo, de alguna manera te hace sentirte superior. Yo sí soy más santo. Sí, yo robé un chiclito, pero no fui como ese desgraciado. Un sentido que en algún momento es ridículo,
y mentiroso, porque incluso en la Biblia nos registra que hubo alguien con ese nivel de resentimiento. Un fariseo que puesto en pie decía y oraba consigo mismo delante de la manera de Dios, decía: Dios, te doy gracias, porque no soy como uno de estos hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Este fariseo se sentía con ese resentimiento, con esa autoridad, con esa superioridad de pisotear a los demás. El resentimiento te pone en el asiento de juez con la toga y el martillo, y pones a aquel que tú odias, lo pones en papel de acusador, y tú te pones como víctima y dices: es que me hizo, es que sufrí, es que yo todo me entregué a ella y ella me traicionó. Y lo peor de todo es que empiezas a generar el círculo de amiguitas. Amiguita, nos vemos el martes en el café. Te voy a contar todo lo que me pasó, que lo vas a querer matar como yo lo quiero matar. Quieres impartir el mismo odio hacia los tuyos, hacia tus hijos. Lo mismo que tú sientes, quieres impartírselo a tus hijos. Ámalo, pero ódialo también. Cuando te cuente lo que me hizo, vas a sentir desprecio. Y genera una cadena alimenticia humana. Así como el grandote se come al pequeño, así genera en el hombre el rencor, el resentimiento. Esos sentimientos ocultos genera que la persona con estima dañada, fíjense, las personas que tienen una estima tan dañada son más propensas a tener resentimiento. ¿Por qué, pastor? Porque tratan de equilibrar su baja autoestima para, de alguna manera, sentirse que están arriba de alguien más, odiar a alguien. Para que haya un Superman, tiene que haber un... ¿Qué? ¿El malo de Superman? ¿Quién es? Juggernaut. Para que haya un Spider-Man, tiene que haber un duende negro o un duende verde. Buscas a alguien más odioso que tú. Porque mucha gente tiene esa sensación. Mucha gente, yo platicaba en la semana con uno de mis hijos, me decía: es que yo siento, pastor, es que siento que la hermana está hablando de mí. Porque cada que me acerco hasta ya no dicen nada. Hablan de mí, pastor. Siento que todos me miran, pero te constan: no, pastor, es que como que siento que dice mi nombre. Es que siento, pastor. La mayoría de los resentimientos viene por sensaciones. Es que siento que me engañó. ¿Tienes pruebas? No, pero es que imagínate que vas con un juez. Hoy los jueces que dirán por ahí hacen las partes rápidas. A ver, ¿qué pasó? Es que yo siento que la hermana me dijo que yo era y tiene pruebas. No, pero sentí, porque yo sentí la otra vez que el sentimiento venía y terminó en sentimiento. Sentí. Hoy te quiero decir que el resentimiento que había en el hijo pródigo estaba también en el hijo mayor. El hijo pródigo tenía resentimiento al padre porque el padre era muy estricto. Pero el hijo mayor tenía resentimiento al hermano menor. Así que el consejo que hoy te doy para terminar: si tú tienes un sentimiento oculto como el rey, antes de impartirlo en tu hijo, llévalo a la luz al Señor. Dile: Padre, esta es mi condición. Padre, ¿por qué estoy amargado? Y lo peor de todo es que cuando te das cuenta por qué estás amargado, te vas a dar cuenta que son por tonterías, por sensaciones. Es que el hermano, yo ya no le hablo porque un día lo invité a comer y me dejó plantado. Pero que se coma su comida el hermano, su putrefacta vida. Nos tocó, escúcheme bien, nos tocaron dos familias, ahí les va, dos familias novios. Pastor, es que a mi niña no se van a burlar de mi hija, porque estos jovencitos anduvieron por 1 año y medio y se conocieron y dijimos: conste que ustedes están dando permiso. Pero si el día de mañana su hijo o su hija no quiere andar con él, por favor quiero que se amen y se respeten como lo están haciendo. Sí, pastor, y fuimos a comer. Resulta que estos jóvenes, por alguna circunstancia, fueron novios en la iglesia, pero no se casaron. Ahora el papá odiaba a los hermanos. Si el pastor no corre a los hermanos, nosotros nos vamos. Fíjate nomás.
Y así pasa. Y qué bueno que no se casaron, porque el noviazgo es el prematrimonio, conocer a la persona si realmente te quieres casar con ella. No tuvieron esa relación, dirían por ahí fueron novios, terminó el novio con la novia, las familias siguieron frecuentándose, pero el hermano la veía así, como decía, vas a ver a mi hijo, va a tener una mejor que tú, porque esta no va a danzar, esta que trae mi hijo va a cantar. Dos familias, sensaciones. Y lo peor de todo es que, pastor, si usted no los corre, nos vamos. Y nosotros diezmamos, pastor. Cuando tienes un problema, un sentimiento oculto de resentimiento, iglesia, antes de hablarlo con alguien más, háblalo con Dios. El hijo pródigo llegó a un punto donde el odio que tenía su padre dijo, padre, te voy a demostrar que yo puedo hacer mejor que tú. Terminó gastándose todo y dice la palabra que se metió con los puercos. Mire, yo no sé si usted pasa por esta parte de atrás, pero por aquí hay un chiquero de puercos y cada vez que usted pasa por aquí, por Circuito Martínez, apesta horrible. Así apestaba el hijo pródigo. De verdad es un olor insoportable. Y el hijo pródigo se presentó delante del padre desnudo y oliendo a marrano. Tú tienes que venir delante de Dios diciendo, Señor, huele a marrano, ayúdame, límpiame. El concepto que hoy en día mucha gente tiene es, no, tú no te puedes presentar ante un Dios santo con tus marranadas. Primero limpia tus marranadas y luego, no. El hijo pródigo, dice la palabra, que no se limpió, no se sanitizó para ir con Dios. Él se presentó con su condición y hoy el Señor te dice, muestra tu condición. Señor, hoy apesto, este rencor huele mal. El hijo pródigo huele a marrano porque tenía resentimiento. Pero dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra mí. Es más, ya ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Te juzgué, Padre, muchas veces. Mas sin embargo el padre, aún con olor a marrano, lo abrazó y después lo mandó a bañar. El mayor estaba limpio por fuera, pero estaba podrido por dentro. Había una raíz de amargura tan dentro que estaba manifestándose. Y dice que el hijo mayor dijo, yo no voy a entrar a la fiesta con mi hermano, porque a mi hermano le diste todo. Es más, a mi hermano le diste de más. Yo quiero terminar con esta historia que cuenta un pastor de unos misioneros que van a predicar y pasan por un río, y en el río se meten y se empezaron a pegar pequeñas sanguijuelas. Y las sanguijuelas son esos animalitos que tienen cuchillas, que tienen dientes, que se meten en tu piel y que empiezan a succionarte la sangre. Y el misionero empezó a quitarse las sanguijuelas. Digo, no, porque te vas a lastimar, vas a dejar que esos dientes queden enterrados ahí. Necesitamos ir a la aldea, necesitamos que te metas en un baño de aceite, en un baño de bálsamo, porque con ese bálsamo, con ese aceite, las sanguijuelas solitas empiezan a despegarse. Cuando tú vas delante de Dios, te dejas perdonar y pides perdón, entras en ese baño de sal, de aceite, que el Espíritu Santo limpie tu corazón. Si tú deseas quitarte el rencor, vas a lastimarte. Solamente Dios puede sanar tu corazón. Hay veces que somos como esos hámsters que comen y se hacen bolas, esas ratas acumuladoras. Acumulas resentimiento. Yo tengo tantas cosas en la casa que digo, ¿y esto para qué lo guardé? ¿Y esto para qué sirve? No. Ese resentimiento está en tu corazón y está afectando hoy tus decisiones. Tienes que aprender a olvidar, a limpiar, como el celular. Tengo tanta memoria, tengo que limpiar esta basura, quitar pornografía, quitar. Es lo mismo que tienes que hacer con tu corazón. No sumes del pasado, porque es contar las cosas. Quiero que se ponga de pie, por favor, no le cortes. Cuando tú tienes resentimiento, había una película de terror, no recuerdo cómo se llamaba, creo que se llamaba La Maldición. No lo vea, tenía 15 años. Pero yo recuerdo, ¿puedes venir para acá, Baruch? Yo recuerdo que este joven se le aparecía
como la Llorona. Y cuando vas viendo la película, que te pongas arriba de mí, te voy a cargar. Súbete arriba bien. En la película, él se sentía pesado. En la película, él se subía a la báscula y decía, peso 120 kilos. Porque él traía el resentimiento de la novia que mató. Y la novia espiritualmente la traía cargada. El resentimiento es llevar a aquel que tiene resentido, llevarlo en tu espalda. Por eso la gente se encorva. Imagínate si encima de Barú le metemos otro resentido. Unos 3 resentimientos que traigas ahí. Terminarías cansado. Así, no podrías caminar. Gracias. ¿Cuánta gente tiene años con resentimiento que no ha sido sanado? ¿Lo tienes ahí? Termino con la historia. Esta historia habla del amor y el resentimiento que se encontraron. Ahora que fui a ver a varios hermanos, recordé esta historia en un cuarto de hospital. El amor se encontró con el resentimiento. El amor era una persona enferma de los pulmones, y el que tenía resentimiento tenía problemas de riñones. Así que los dos los pusieron ahí. No tenían televisión, no tenían celular, porque tenían ellos que en algún momento quitar toda distracción, todo lo que generara un respiro constante, que pudiera generar en la persona que tenía amor, problemas en los pulmones o en los riñones, generar estrés. Así que normalmente el que tenía problemas de pulmones, que era el amor, lo pusieron del lado de la ventana. Y el que tenía problemas de riñones, que tenía resentimiento, lo pusieron en la puerta, donde entraban los doctores y las enfermeras. Cuenta la historia que el amor empezó a abrir la ventana y dijo, oh, son las 2 de la tarde, qué hermoso, hay un parque ahí, 2 enamorados se vienen tomando de la mano, esos niños están jugando canicas, ¿recuerdas las canicas? Sí, bueno, mira, en ese lago hay 2 cisnes que se pasean y mira, 2 viejitos vienen tomándose un helado. Oh, yo quisiera terminar así con mi esposa. 50 años han de tener de matrimonio. Mira el arco iris. Y el otro que tenía resentimiento, problemas de riñones, no podía ver. Solamente escuchaba lo que le contaba el amor por la ventana. Así que cuenta la historia que el que tenía problemas de riñones, que tenía resentimiento, empezó a hacerse preguntas. ¿Por qué a mí no me tocó en la ventana? Porque aquí solamente veo los doctores, las enfermeras, la gente que corre. ¿Por qué no tengo ese puesto? ¿Por qué tengo que imaginarme y él tiene que estar viendo? ¿Por qué yo tengo que estar aquí y él tiene que estar allá? Y empezó a hacerse preguntas y esas preguntas llegaron al punto de generar maldición. Terminó el que tenía problemas de riñones, sentimiento, a maldecir al amor, el que tenía problemas de pulmones. Cuenta la historia que un día le da un infarto a aquel que tenía problemas de pulmones, a que le llamaban el amor, y muere. Y entonces, pues al morir, pues fue sacado de esa habitación, y aquel que tenía problemas de riñones, el que tenía resentimiento, dijo, ¿podrían ponerme de lado a la ventana? Quiero estar de ese lado. Así que los enfermeros dijeron, bueno, pues no hay ningún problema, nada más hay que pasar la cama de aquí para allá, adelante. Dice que cuando la persona llamada resentimiento se pone ahí con sus diálisis porque tenía problemas de riñones, abre la ventana y había un muro. No había absolutamente nada. Así que él se ponía a pensar y decía, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, el amor trataba de hacer imaginación a algo para hacerle un poquito la vida más ligera, para que el tiempo pasara más tranquilo, para no generar frustración. Así que se dio cuenta que no había nada y entonces terminó maldiciendo a aquel que en algún momento quiso causarle alegría. Contarle una ficción para alegrar esa estadía. Vamos, el amor quería hacerle un favor. Él lo apagó con su rencor y con su resentimiento. Iglesia, en esta hora yo te pregunto,
¿Qué te está quitando la vida? ¿Qué sentimiento oculto traes en tu corazón? Y bueno, hoy no tengo alabanza. ¿Qué sentimiento hay ahí? Lo mejor de esta vida, escúchame bien, iglesia, suele ser gratis. Lo mejor de esta vida, por lo general, no debería de haber razones para estar resentidos. Lo mejor de estas cosas que hoy tenemos en nuestra vida es el poder vivir, respirar, mirar, contemplar, y hasta el día de hoy no estás pagando por respirar. Hasta el día de hoy tus ojos no han sido cerrados. Hoy tienes que aprender a perdonar, a que esos rencores se vayan de tu corazón. Yo quiero que cierres tus ojos. Hermanos en YouTube, Dios les bendecimos y nos vemos el próximo domingo con una predicación más.